Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar una galette bretona. Para hacerlas vamos a necesitar harina de trigo sarraceno, agua y sal. El relleno puede ser de cualquier cosa que se nos ocurra. Yo tenía estas cosillas por aquí por casa, así que le voy a poner un poco de queso de patata, un poco de soja texturizada, la he hecho en plan picadillo, unos champiñones y unas espinacas baby. Tanto la receta del queso de patata como del picadillo ya las tengo publicadas, así que os dejaré por aquí abajo los enlaces a las recetas para que veáis cómo las hago. Ponemos la harina en una fuente grande, le ponemos la sal, mezclamos un poco y le vamos incorporando el agua poco a poco, como hago siempre, para que no se queden grumos. Un momentín, antes de que se os olvide, suscribiros, que luego se os pasa. Esta es la textura que tiene que tener. Ahora lo guardaremos en la nevera durante una horita o dos y ya pasaremos a la sartén para hacer las galetas. Ponemos un poco de aceite o de mantequilla en la sartén. Cuando veamos que ya está todo sequito, le ponemos los ingredientes que vayamos a usar. Rellenamos y doblamos. Y este es el resultado. Veganízate. La galette breton es una especie de crepe o frisuelo, como decimos en Asturias, que en vez de usar trigo normal para hacerla, se usa trigo sarraceno, por lo tanto está libre de gluten. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, junto a los enlaces a mis redes sociales. Os quería comentar que si veis que os queda demasiado espesa la masa al final, siempre le podéis incorporar un poquitín de agua y así no tenéis problema. También vais a encontrar aquí abajo un botoncito muy mono que es para suscribirse, le podéis dar, que es gratis, y justo al lado también una campanita muy cookie que también es gratis, y así si le dais os avisa de todos mis vídeos para que no os perdáis ninguno. Compartid con todo el mundo, que así cuantos más seamos mejor. Dejadme un like si os ha gustado la receta. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima. ¡Chao!